Então, com muita satisfação que nesse meu research stay aqui na Europa, eu realizo essas ações de fazer conexões com colegas da Universidade de Salamanca, com os colegas e os estudantes da Unifax. Aqui tenho sido recebido com várias ações de caráter profissional e de caráter científico muito significativas. As pessoas são de uma generosidade incrível. Para vocês terem uma ideia, aqui agora é 9 horas da noite, a professora Esther Quinteiro, com a sua agenda incrível, e o professor Pedro, que também batalhou o dia inteiro, e assim por diante, aceitaram o meu convite de vir no apartamento que tenho alugado aqui em Salamanca, justamente para a gente poder fazer esse call e ficar com vocês por 1h30, 2 horas, enfim, o que seja necessário. Então, são de uma generosidade a toda prova, eu tenho tido muita satisfação. A minha história com Esther Quinteiro começa há 4 anos atrás, quando a conhecia em Salvador. Depois, ela aceitou vários convites que fizemos para estar aí na Unifax, no Ministério Público. Fizemos vários eventos já com a sua presença. E depois, um belo dia, fizemos a proposição de, com a Esther, organizar um curso de pós-doutorado entre Unifax e uma instituição europeia. Escolhemos uma de Portugal, a Universidade Portucalense. Já fizemos 2 cursos de pós-doutorado, estamos na 2ª turma de pós-doutores agora. Instalamos essa turma num seminário que aconteceu em janeiro. Nessa turma atuaram 10 doutores com especialidades na área de segurança. E, enfim, esses pós-doutores estão desenvolvendo os seus trabalhos e apresentam o resultado final, né, um ensaio, daqui a 1 ano, portanto. E isso tudo para dizer que o convívio com a professora Esther Quinteiro alimentou a que a gente pudesse fazer uma série de coisas das quais nasceu esse projeto que coordeno, que se iniciou aí na Bahia, com parceria com o Ministério Público, a Defensoria, a Procuradoria-Geral e o Tribunal de Justiça e a Unifax. E com a Esther, um belo dia, eu apresentando para ela esse projeto, ela disse: Menezes, não podemos parcerizar nós de Salamanca com esse projeto? Eu fiquei entusiasmadíssimo. E imediatamente disse: Esther, será um grande prazer, uma grande alegria trabalharmos juntos nessa perspectiva. De forma que fizemos um projeto internacional. Eu dirijo isso, a direção geral, junto com a Esther. Ela tem uma equipe que ela coordena em Portugal, porque ela é professora em Portugal, e a Mari Paz Balesteiros coordena a equipe de Salamanca, e temos vários outros pesquisadores individuais, né, vinculados a esse projeto. Um em Nanterre, Sorbonne, outro em Trieste e outra, uma antropóloga, em Columbia University, em Nova York. De forma que, na Unifax, nós temos várias microequipes trabalhando nesse projeto, e isso ensejou a que uma parte do meu tempo na Europa fosse dedicado a fazer atividades que têm a ver com a execução do projeto que se chama Indicadores de Cidadania e de Políticas Públicas no âmbito penal. Pronto. Eu estou fazendo a minha pesquisa pessoal, mas também tocando algumas ações relativas a esse projeto. Essa nossa aula de hoje, ela tem a ver com o fato de eu também partilhar com o professor Sérgio Age e com o professor Gustavo a disciplina de metodologia, na qual a gente pretende estar apresentando, discutindo, compartilhando com vocês alguns métodos com os quais a gente pode lidar nas ciências sociais aplicadas e nas ciências humanas. Ao invés de fazer eu, pelo menos nesse início, as aulas relativas àquilo que me diz respeito, que com o Sérgio e com o Gustavo a gente combinou que seria epistemes do método, né? Já que estou aqui na Europa com vários pesquisadores e extremamente abertos a acolher esse tipo de convite, a gente preferiu
que, na prática, a gente indagasse a ele a respeito dos métodos que eles utilizam para realizarem as suas próprias pesquisas. Portanto, é disso que se trata na aula de hoje. O professor Pedro Garrido vai lhes apresentar as ferramentas metodológicas que usa para investigar direitos humanos, que é a área dele, ok? Mas quem vai apresentar o Pedro Garrido é a Esther Quinteiro, para quem eu passo a palavra agora, desejando a vocês muito boas-vindas. Espero já em breve nós estarmos fazendo coisas juntos e, por exemplo, uma das coisas que vamos fazer é um congresso em outubro próximo, e daqui a pouquinho a gente já manda a pré-organização desse congresso para vocês e gostaria de vê-los implicadíssimos nessa atividade. Sejam todos muito bem-vindos, mesmo estando com o oceano no meio, mas lhes dou um abraço forte, desejando que essa entrada de vocês no programa, seja os mestrandos, seja aqueles que estão na especialização, que isso se torne uma possibilidade real de dar um contributo em direito, governança e políticas públicas no nosso país, que tanto carece, né, da materialidade desses conceitos, tá bom? Então, um forte abraço, eu estou aqui, o Pedro vai falar em espanhol, ele vai falar devagar, vou pedir a todos vocês que tomem nota, qualquer que seja a pergunta, não hesitem no final dos 40 minutos da fala dele, de colocar para a gente, e a gente vai aqui destrinchar e fazer um ping-pong bastante interessante para que vocês possam ter, digamos assim, um vislumbre ou um depoimento, digamos assim, de um pesquisador que enfrenta os desafios de utilizar ferramentas metodológicas para executar projetos, investigações que ele realiza, tá bom? Então, um abraço forte e eu vou estar aqui. Vou estar passando o fone de ouvido e o microfone por razões objetivas, mas vocês vão estar ouvindo sim. Obrigado, Menezes. Sí, ya está. Pero no tengo, porque tengo que usarlo para que ellos oigan. No. ¿Ah, sí? Que aquí tem um microfone. Ah, tiene micrófono. Esto es el micrófono, ¿no? Também, não, Pero esto no va al oído. O microfone El micrófono es aquí. Ah, entonces ahí queda el micrófono, ¿no? Boa noite, gente. Boa noite. Estou muito contente de estar hoje com você. Eu não falo português, falo portunhol. Por isso vou tentar falar devagar em espanhol. Sempre digo, porque não quero estropear a bela língua portuguesa. Eu falo muito mal. Entendo muito bem, mas já estão ouvindo que falo um pouco raro, verdade? Eu estou acostumada a ouvir português, mas não falo bem. Bem, a primeira coisa é agradecer ao professor Menezes, que deu-me a oportunidade de entrar hoje, de conhecer a gente por primeira vez, não da Unifas, porque da Unifas xa coneço, porque xa traballei na Unifas, xa din palestras na Unifas, pero de conocer o programa Stricto Sensu del máster, no cal acabo de entrar de forma moito recente como catedrática. Entón, eu xa vou traballar como profesora colaboradora do programa e teño unha primeira oportunidade de saludar a você. Vou passar ao espanhol, porque penso que vai ser ainda máis fácil para você seguir-me. E vou apresentar a Pedro Garrido Rodríguez. Pedro Garrido Rodríguez é um gran professor com moita experiencia, é unha persoa con unha grande capacidade, con unha gran capacidade, que ha trabajado desde hace largos años conmigo. Es especialista en derechos humanos. Se formó en un programa de doctorado que fue muy importante en la Universidad de Salamanca. Más de 300 especialistas se formaron ahí, cerca de 350 en derechos humanos. Y, por tanto, él es doctor experto en derechos humanos por la Universidad de Salamanca. Además de eso, ha participado de diferentes institutos jurídicos y de diferentes entidades.
En primer lugar, quiero recordar que formo parte, quizá fue el primer instituto del que formo parte, de un instituto que era el Instituto Jurídico Crítico de la Universidad Complutense, que estaba dirigido en el área de derechos humanos por un experto en esta materia, que ha fallecido desgraciadamente el año pasado, Jesús Lima Torrado, que era profesor de Filosofía del Derecho. También formó parte, durante largos años, del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de Salamanca, un centro propio que yo dirigí durante los años en que él estuvo también dentro, porque fueron los años en que elaboró su trabajo de grado y su tesis doctoral, y también forma parte desde hace bastantes años del Instituto Jurídico Portucalense o Instituto Xurídico Portucalense, que está na Universidade de Oporto, en Portugal, en donde eu son, neste momento, catedrática tamén. Catedrática da Facultade de Dereito e traballo ali como experta en Dereitos Humanos. También él trabaja en la Universidad Portucalense en el grupo de investigación que yo coordino, que se llama Dimensiones de los Derechos Humanos. Ese grupo, que tiene muchos investigadores internacionales, es un grupo donde él ya tiene una experiencia y una práctica. Ha colaborado también con otros grupos de investigación. Quiero recordar un grupo que lo acogió tempranamente, después de oírlo en una ponencia, se entusiasmaron con su brillantez y formó parte de ese grupo, ha trabajado. El grupo se llama, traducido al español, Control de la criminalización de los emigrantes, porque la tesis doctoral y todo el trabajo de investigación de Pedro Garrido se refiere a emigrantes y derechos humanos. Es especialista sobre todo en estos temas. También forma parte ahora del grupo que ha puesto en marcha para Bahía el profesor Meneses, a que también conocen y al que estoy muy agradecida por todas las oportunidades que me está brindando, que es el grupo de los indicadores de evaluación de la ciudadanía y de las políticas públicas en el campo penal. Y ese grupo está coordinado, tiene la coordinación general, fue el creador, el profesor Meneses, ahí me acogió y ahí colaboro con sumo gusto. También tiene en marcha la colaboración Pedro Garrido con otro grupo de investigación que se ha puesto muy recientemente en marcha. Es un grupo que estudia un tema bien triste, el tema de la corrupción y derechos humanos, que tendrá su primera realización el 20 de mayo y se retransmitirá vía streaming, de modo que pueden escucharlo si quieren, el seminario, el 20 de mayo. En ese seminario verán a los expertos que están trabajando en este tema de corrupción y derechos humanos, y ese grupo está coordinado por otro profesor brasileño. Ven que trabajamos más con brasileños que con europeos, y ese grupo está coordinado por un catedrático de Derecho Penal, que es el profesor Claudio Brandón, profesor de Recife en la Facultad de Derecho de Damas de la Educación Cristá, y también en la Universidad Estadual de Recife, y asimismo trabaja con Minas Gerais, es catedrático en Minas Gerais y colabora también con San Pablo. Y en San Pablo es donde efectivamente él tiene la sede de este proyecto de corrupción y derechos humanos, que junto con el proyecto de lo que está ocurriendo con los derechos humanos en prisiones, pienso que son investigaciones del día a día y de una gran importancia. No voy a detenerme más, decir que tiene 2 importantes monografías publicadas, 2 libros sobre derechos humanos, muchos artículos en revistas, que tiene detrás una gran experiencia docente y una gran experiencia como ponente en multitud de congresos internacionales, seminarios internacionales, en los que colaboró al principio, cuando era más joven, en la Secretaría Técnica, después en la Secretaría Académica y finalmente como coordinador. Para mí ha sido siempre un apoyo fundamental por su inteligencia, por su brillantez, por su rigor y por su trabajo incansable, serio y riguroso.
les dejo con él, que espero que les guste lo que les va a contar. Gracias por escucharme. Me alegro de conocerles. Buena noche. Gracias. Gracias, Stefan. Enquadrado está. Bien. Bien, en primer lugar, encantado de conocerles, encantado de estar con ustedes, aunque sea por esta vía, por streaming. Voy a intentar también, como ha dicho Esther, hablar tengo que hablar en español, pero voy a intentar hablarlo despacio, vocalizando lo más posible para que se me entienda de la mejor manera posible. Si algo no se entendiera, bueno, pues levanten la mano y lo repito o lo digo de otra manera, pero bueno, yo creo que sí que nos vamos a entender. En primer lugar, quiero agradecer a mi maestra Esther por sus generosísimas palabras. Bueno, yo le estoy muy agradecido también a ella, en primer lugar, por todo el aprendizaje que he tenido a lo largo de estos años con ella, que ha sido absolutamente valiosísimo e impagable, y para mí ha sido y es un apoyo fundamental, a nivel académico, a nivel docente, investigador y también a nivel humano, porque me une también a ella, aparte de toda la dimensión más profesional, una gran amistad. Quisiera también agradecer al profesor Meneses por darme la acogida en este máster de la Unifax. Para mí me hace mucha ilusión y me siento muy honrado y muy contento de formar, de participar en este máster y de poder compartir pues mis experiencias, mis investigaciones con el profesor Meneses, con Esther y con todos los alumnos de la Unifax. Para mí es un verdadero placer. Bien, como han dicho tanto Meneses como Esther, tenemos entre manos el proyecto de indicadores en el ámbito penal y, bueno, mi intervención hoy pues, se va a referir pues, a la parte que he investigado dentro de este proyecto. La metodología, bueno, es un proyecto muy interdisciplinar, muy heterogéneo, donde se mezclan distintas metodologías. Yo la metodología que he usado, que es la metodología también que estoy acostumbrado a utilizar más comúnmente, aunque he utilizado otras, pero la que he utilizado más comúnmente es el método histórico de interacción de variables, y así figura en el propio proyecto. Y también el análisis crítico del discurso. Esas son las metodologías que yo intento aplicar dentro de mi contribución al proyecto. Y lo que quiero exponer es, bueno, pues el desarrollo y la aplicación de esas metodologías en esta fase inicial. Llevamos un tiempo con el proyecto y ya va dando sus frutos. Entonces, en esta parte inicial lo que quiero es compartir con ustedes, con vosotros, pues los progresos que se van ya ejecutando. Entonces, dentro... Si estou entendendo. Pergunta si estou entendendo. Sí, ¿están entendiendo bien? ¿Sí? Sí, están todos aprendiendo. Estupendo, estupendo. Pues voy a hablar el tema concreto de la extranjería en el sistema penal en España, aunque hablaré también del contexto europeo, pero fundamentalmente en el ámbito español, que es el ámbito que investigo dentro del proyecto. Para poder hablar de este tema, pues hay que analizar en primer lugar el referente de la extranjería y en segundo lugar el referente
del sistema penal en España. Hay que clarificar bien los conceptos, hay que clarificar bien cómo funcionan ambos sistemas y luego cruzar los datos. Es lo que he intentado yo en esta fase incipiente del proyecto. En primer lugar, bueno, pues lo que he analizado son las leyes de extranjería en España. Esto es algo que yo había analizado previamente en mi tesis doctoral, porque como ha dicho la profesora Esther, bueno, en mi tesis doctoral yo analizo con amplia profundidad la ley de extranjería, sus múltiples implicaciones, sus puntos controvertidos que los tiene, ¿vale? Y entonces he querido cruzar las conclusiones del análisis de esta ley también con el análisis de la Ley Penal de España. La Ley de Extranjería en España es una ley que, bueno, tiene su primera realización en el año 1985. En el año 1985, pues son los primeros años todavía de la democracia en España. El gobierno que estaba en ese momento era un gobierno socialista de Felipe González, y en ese momento en España se produce un hecho muy curioso con respecto a la inmigración, que es que hemos pasado en apenas 20 años, España pasa de ser un país exportador de migraciones a ser un país importador de flujos migratorios, con lo cual el referente cambia absolutamente. Esto tiene sus efectos y a nivel político y a nivel de legislación también. En ese momento, 1965, la inmigración en España en primer lugar no tenía una gran dimensión, no tenía la dimensión que puede tener hoy en día o que ha tenido desde principios de los años 2000. Era algo, bueno, pues todavía minoritario. Este paso de emigración a inmigración todavía se estaba produciendo, y la inmigración no planteaba grandes desafíos. Por lo tanto, esta primera ley de inmigración de 1985 pues es una ley muy, digamos, muy laxa, donde sobre todo el objetivo era fundamentalmente dar solución a determinadas cuestiones burocráticas, administrativas, de los contratos de trabajo, situaciones laborales que había que resolver en ese momento, pero no se pretende afrontar con una gran profundidad toda la dimensión que tiene el ámbito de la inmigración, tanto en España como en Europa actualmente, porque no era necesario. En ese momento la inmigración, ya digo, que tenía una dimensión mucho menor que la que ha tenido posteriormente. Por lo tanto, la ley de 1965 pues es una ley muy generalista, de mínimos, y que regulaba aspectos pues muy generales de la inmigración, ¿no? Dejando, por lo tanto, muchos puntos sin sistematizar. En los años posteriores, la inmigración va creciendo en España y, por lo tanto, la necesidad de regular los nuevos desafíos a los que España se afrontaba como consecuencia de ese crecimiento de la inmigración, pues iba siendo cada vez, esa necesidad iba siendo cada vez más perentoria. De este modo llegamos a los años 2000, al año 2000 en concreto, y el gobierno en ese momento de José María Aznar, estamos finalizando la primera legislatura de José María Aznar, del Partido Popular, el partido bueno, centro-derecha en España, quizá más derecha que centro, pero bueno, digamos que centro-derecha, el partido anterior, la ley de Felipe González, podríamos ubicarla en el centro-izquierda, ¿verdad?, en la socialdemocracia. Bueno, pues este gobierno de centro-derecha en España, de José María Aznar, afronta pues la necesidad en ese momento ya perentoria de legislar el ámbito migratorio y crear una ley de inmigración. Y entonces articula la Ley Orgánica
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Así se llama la ley del año 2000. Esta ley sufre varias reformas ya bajo el mismo gobierno de José María Aznar, en la segunda legislatura. Estas reformas, digamos que van endureciendo la ley porque en la segunda legislatura el gobierno de Aznar obtiene la mayoría absoluta. El